Tierra milenaria y sagrada, ensangrentada y llena de disparos y bombas. ¿Es la humanidad? ¿Es el deseo? ¿Es el deseo de poder? ¿Es el misticismo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Otra vez vuelve a sonar la alarma y así nos las llevamos en la historia. Suena nuevamente la alarma hoy de guerra, peligro de que en cualquier momento se incendie la región. El monte, el valle, el mar y los recursos de energía juegan un papel importante en esta guerra, pero hay aún muchas cosas detrás que desconocemos. Déjeme primero que le contemos qué está pasando en estos momentos, porque además le tengo una sorpresa. Soy Roberto Lamadrid desde esta región clave, detrás de la razón. Hezbollah anuncia que atacará para castigar a Israel. Israel contesta que está listo para la guerra. ¿Qué pasó? Hace unos días, Ali Kamel Mohsen, un combatiente de Hezbollah, fue asesinado en Damasco, Siria. Hezbollah acusa al régimen de Israel y alerta que el castigo está por venir en las próximas horas o días. Asegura que el ejército israelí es temeroso e incapaz de prevenir la venganza. على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي آت حتما وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم. انتهى بيان المقاومة الإسلامية. طبعا هذا البيان هذا ما وصلنا، كما أن القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين. En estos días, Israel ha estado bombardeando las ocupadas granjas de Sheba, en el sur del Líbano. Informa que estos disparos frustraron la operación de infiltración de Hezbollah, asesinaron e hirieron a varios de sus combatientes. Alegaciones que son rechazadas por Hezbollah, el movimiento de resistencia islámica del Líbano. Israel así está en alerta máxima. אנחנו רואים את הניסיון לחדור לשטחנו בחומרה רבה. חיזבאללה ומדינת לבנון נושאים במלוא האחריות לאירוע הזה ולכל התקפה שתצא משטח לבנון נגד מדינת ישראל. חיזבאללה צריך לדעת שהוא משחק באש. כל התקפה נגדנו תענה בעוצמה רבה. Por su parte, el primer ministro del Líbano critica a Israel por sus actos belicistas y por violar la soberanía de sus zonas fronterizas. Advierte que ha violado la resolución 1701 de la ONU, que puso fin a la guerra Israel-Líbano en 2006. El poder de Hezbollah ha crecido tanto que un excomandante israelí reconoce que es Seyed Hassan Nasrallah quien manda sobre Israel. Este reciente incidente de seguridad fue vergonzoso y su manejo ha sido un fracaso. Es el secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, quien dicta la agenda a Israel. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Qué sigue? ¿Por qué Israel insiste en expandirse? ¿Quiere la guerra? ¿Quiere el fin del mundo? Y hoy es un programa de lujo porque el tema es muy delicado.
Y tenemos al escritor Francisco Fernández Cruz Sequera, que está presentando su nuevo libro. El libro se llama Los amantes del fin del mundo, el cual precisamente es una investigación a fondo que nos explica perfectamente y nos ayuda a comprender lo que pasa con Israel. Y además me siento tan agradecido que me diera el premio de hacer el prólogo de este grandioso libro que hoy, desde esta región y desde este programa, lo presentamos al mundo entero. La presentación será en la famosa Casa del Libro allá en Madrid. Se movió por el coronavirus, pero ahí estaremos con la crema innata de los intelectuales presentando el libro en España. Felicidades, Francisco. Y a esta presentación en los medios de comunicación, y para hablar del tema, pues asiste el gran maestro de la ciencia internacional, escogido perfectamente para hablar de los hilos que se jalan desde ahí hasta el mundo entero. Francisco Coloane, gracias por estar aquí. Buenas noches, se entera. Francisco Fernández Cruz Sequera, los dos son Franciscos y pues no sé cómo decirles, y creo que los dos son José Franciscos, ¿no? Pero bueno, ahí nos vamos turnando. Francisco Fernández Cruz Sequera, comienzo contigo y justo es el tema de tu libro, así que matamos dos pájaros de un tiro. Nos presentas tu libro y nos contestas la misma pregunta. La pregunta es, ¿por qué Israel está haciendo lo que hoy hace? No solo es contra los palestinos, sino contra Hezbollah del Líbano, contra la región. ¿Por qué se quiere extender más, tomar más territorio, imponer su ley? ¿Quiere la guerra total o el poder total, el fin del mundo? ¿Qué es lo que quiere, por favor? Bueno, buenas noches, es lo primero que tengo que decir a todos, a mi tocayo, Francisco, desde Santiago, a ti, hermano, un abrazo, como no puede ser de otra manera, y a la audiencia, como siempre, pues un afectuoso saludo. No puedo más que expresar mi agradecimiento por tener la oportunidad de presentar en este programa, al que me siento especialmente unido por lazos tanto de amistad como de afecto, como de hermandad contigo, pues esta oportunidad que me dan de explicar lo que tantas veces vengo diciendo. El sueño milenarista y apocalíptico de unos pocos nos quieren conducir a la guerra para todos. Lo que están haciendo ni es ni más ni menos que eso que reflejan en su propia bandera, en una estrella de David que en medio de dos franjas azules se alza imperial. ¿Y qué significan esas dos franjas azules? Una es el río Nilo, la otra es el Éufrates, un gran Israel que alcanza desde Egipto hasta Irak, hasta Kuwait, al norte con Turquía y al sur más allá de la península, de la mitad de la península arábica. Ese es el objetivo al que se consagra un Israel que es un ente sionista que lleva en su propia esencia el supremacismo racial, ideológico y casi la barbaridad que llevó a Menachem Begin en su día a decir que un palestino es una bestia de dos patas y que cómo se atrevían a este conjunto de gente que acababa de descender de los árboles en plantearse el poder opinar o el poder decir algo. Esa es la clave de este asunto y en el libro lo que vengo a explicar es cuáles son los orígenes de todo esto remotos, porque se remontan mucho más allá. Todo esto no es una cuestión puramente racial, puramente religiosa, puramente cultural, puramente histórica, sino que es una mezcla de cosas que se conforman en una ideología que ha encontrado desde la guerra de 1967 su principal apoyo en el movimiento cristiano sionista. Unos y otros pretenden conducirnos a esa guerra del Armagedón que se librará al final en la batalla de Megido, en la que los grandes enemigos del pueblo elegido de Dios, Gog y Magog, serán vencidos para provocar, en el caso de los judíos, la llegada de su Mesías, y en el caso de los cristianos sionistas, el regreso de Jesús en su segunda venida y establecimiento de los 1000 años. Para eso tienen que derruir la mezquita de Al-Aqsa, levantar el tercer templo de Salomón, el templo de Israel, y volver a reordenar todo el territorio. Y en ese empeño fuerzan a la Casa Blanca, a todos los países hispanoamericanos que van acogiendo a esas minorías fundamentalistas evangélicas sionistas, para que trasladen la embajada, para que apoyen a Israel, para recaudar fondos, y son más sionistas que los propios judíos sionistas. Y esa es la idea que ellos tienen. Y tienen el descaro, en este caso, de asesinar a una persona en territorio extranjero, violando
ya no solamente en las resoluciones de la ONU, sino también violando el derecho internacional. Nadie puede llevar a cabo una acción de guerra en territorio extranjero sin que se considere como tal un acto de guerra. Luego, en la cobardía que tienen ante Hezbollah, porque saben que Hezbollah les forzó a retirarse del Líbano, pues se disculpan a través de Rusia diciendo no, perdónenme que hemos matado a Kamel Mohsen sin querer. Es decir, le hemos matado pero poquito. No queríamos matarle, ha sido sin querer, un accidente. Oye, pero Francisco, llevan bombardeando Siria y Líbano todo lo que les da la gana durante años, ¿no? Para cerrar con esto, ¿por qué los amantes del fin del mundo? Y dos, eso que describes de que va a venir el Mesías para cada grupo, ¿eso es cierto? ¿O cómo esto afecta o cómo esa certeza pues pone o propone la guerra? Yo quisiera destacar de mi libro una cosa fundamental, que es el prólogo, porque el prólogo lo ha escrito Roberto de la Madrid, que es un hijo del maíz de América y es una persona que tiene una visión obviamente distinta de la mía, porque la ha mirado y la ha visto primero desde un continente diferente y segundo en esta proximidad. ¿Por qué los amantes del fin del mundo? Porque son personas que lo que provocan y lo que buscan es provocar, sea por el medio que sea, el cumplimiento de las profecías bíblicas que les hagan llegar a ese fin del mundo. En el caso judío-sionista, para provocar esa llegada de su Mesías. En el caso fundamentalista cristiano-sionista, para provocar el regreso. Y entonces el regreso de ese Mesías, de Jesús. Y en ese sentido es en el sentido en el que aman el fin del mundo, porque el fin del mundo sería la consecución de su ansiado objetivo ultraterreno. Y para eso no dudan en conducirnos a todos, si es necesario, a una guerra ilimitada en el espacio y en los medios. O sea que estamos atrapados. A ver, ¿qué piensas tú, Francisco Coloane, sobre lo que nos está diciendo Francisco Tutocayo y sobre los ataques contra ocupadas granjas de Sheba, que es lo que nos trajo en el tema, en el sur del Líbano? Israel dice que detuvo una infiltración a los territorios que ocupa, pero Hezbollah dice lo contrario. Dame tu visión de todo esto, por favor. En primer lugar, saludar a mi colega. Creo que debe ser un libro muy interesante. Le mando un abrazo también desde Chile, Francisco, y por supuesto un saludo a la audiencia, que nunca lo hago, ahora lo hago. Gracias. Y un saludo muy afectuoso hacia ti, Roberto. Mira, voy a partir por el área chica, por lo más inmediato, que es el ataque, más allá de que coincido en general con la postura de Francisco Fernández, en el sentido de que existe esta tendencia por una carencia y un vacío, ¿no es cierto?, de ideología en el mundo en términos globales. Es decir, ¿a qué me refiero a ideología? Me refiero a ideología política. Hay un tema con el modelo económico que de alguna manera subvierte, distorsiona, ¿no es cierto?, cualquier posibilidad de corrección, de búsqueda de qué es lo que hay que hacer para la prosperidad y para el bien social y para el bien común. Allí la ideología política dentro del esquema del liberalismo ha fallado en términos globales, diría yo. Digamos, la exportación del modelo de Estado liberal, que es un Estado sofisticado, arrasatado por toda la tierra, ha conllevado también un vacío ideológico político, en el sentido, ¿para qué estamos, para qué vivimos, cuál es el propósito de la vida, más allá de consumir? Dicho eso, concuerdo con Francisco en esta aproximación de grupos de fanatismo, sionistas y cristianos, evangélicos también, en función de destruirlo, en el sentido de que hay una profecía de por medio. Sin embargo, también hay una frustración, en el sentido de que por ese vacío ideológico político no sabemos qué hacer con la sociedad. En el fondo es eso, es una falta de ideario en estos grupos fanáticos, porque el ideario no puede ser la destrucción del mundo. Y en lo más inmediato y próximo que este interés de Israel siempre, en términos militares, en términos tácticos y estratégicos, va a aprovechar vacíos de poder para poder expandirse. Ese es un principio fundamental en el establishment militar político de Israel, la expansión.
Y claramente siempre han intentado invadir Líbano, es decir, no nos olvidemos la invasión de 1982, la tremenda invasión de la década del 80, cuando renuncia el secretario de Estado Alexander Haig y es reemplazado por Schultz, en junio, de junio-septiembre del 82, que fue una invasión al Líbano. Y eso sí que es una agresión mayor, digamos. Después del 67 es lo peor que pudo haber sucedido en esa región, en el sentido de agresión israelí sin fronteras y con todo el apoyo de Estados Unidos. Hoy día ese apoyo no lo tiene. Hoy día hay una incertidumbre en Israel muy frenética, porque no tiene nada asegurado ni con Donald Trump ni con Joe Biden. Cualquiera puede ser el ganador. Entonces, en esa incertidumbre, el pensamiento militar es el que se impone sobre el pensamiento político y se ven vacíos, ¿no es cierto?, en la estructura interna de contención de Israel para poder ver cuánto penetramos y podemos posicionarnos en el Líbano. También está la variable de Arabia Saudita en el Líbano, está siempre golpeando, ¿no es cierto?, y amenazando y interviniendo económicamente y políticamente la variable saudí, la variable wahhabi, para, ¿no es cierto?, debilitar la autonomía del Líbano. Es decir, el Líbano, Arabia Saudita me encantaría tener al Líbano como un poder subsidiario, por decirlo de una manera en términos regionales, lo que es imposible. Y por otra parte también han habido cambios en el Líbano, en el sentido de ser un territorio prácticamente infranqueable desde el punto de vista político, respecto al derrocamiento del presidente Assad, respecto a seguir apoyando el terrorismo en Irak y en Siria. Entonces, estamos en una situación, estoy hablando del ataque, de la acusación de infiltración, en donde Israel intenta aprovechar la debilidad global del derecho, la debilidad de Naciones Unidas y la debilidad también de Estados Unidos, que no está pudiendo controlar también a su socio, que es Israel, en esta aventura nueva de desestabilizar el Líbano. Y respecto a lo inmediato de Hezbollah, Israel tiene la batalla perdida con Hezbollah. Hezbollah es una institución, ya diría yo, incorporada en el ethos cultural del Líbano. Va a ser muy difícil. Es una batalla perdida la de Israel respecto a Hezbollah, porque Hezbollah es parte del Líbano, es parte del ethos. Es muy importante Hezbollah para el Líbano, porque también el Líbano depende en gran medida de Hezbollah en su propia defensa militar. Entonces, Israel está en este momento en un no-win situation, y esto tiene que detenerse. No es que yo lo espere, creo que estratégicamente, militarmente, es un error que Israel, en este periodo, con esta incertidumbre, que no sabemos qué sucede después de noviembre, en el circuito regional, insista con su ambición expansiva. Bien. Francisco, a ver, sobre los disparos de hace 2 días que hemos visto, la información de haber destruido una operación, la información que dio Israel, ¿crees que esto es parte de una campaña psicológica más con el historial con el que se ha acusado al propio Israel de fabricar historias? ¿Es dada la situación política con Netanyahu, con los escándalos de corrupción, con el riesgo de que pierda Donald Trump, con el coronavirus y el manejo que está haciendo Netanyahu? ¿Hay la posibilidad de que Trump, por ejemplo, se vaya de la Casa Blanca? ¿Se está construyendo todo esto un factor de distracción a base de fuerza militar por todos los problemas internos y externos que tiene Israel? Bueno, en primer lugar, creo que 1000 cadenas de radio y más de 100 cadenas de televisión, con 50 millones de televidentes en Estados Unidos todas las noches escuchando el mensaje sionista de algún pastor evangélico, no permiten ignorar a ese electorado. Tampoco puede ser ignorado un peso económico en una campaña como ese que pueda prestar el AIPAC o el lobby israelí dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, estos señores candidatos a las elecciones de noviembre de 2020, ambos se ponen la kipá y desfilan directamente al muro a darse cabezazos delante del corrupto Netanyahu. Indudablemente no se puede cuestionar el apoyo fiel de Estados Unidos a la política sionista. En cuanto a la cuestión de este ataque, pues honradamente, no hay nadie que, diciendo la verdad, pueda afirmar que sabe que es cierto o que es incierto.
No tenemos ni idea, esa es la realidad. Podemos suponer que dentro de una de las muchas operaciones que puedan realizar de infiltración o no Hezbollah en el territorio que no es israelí, como reconoció Estados Unidos, sino que es territorio ocupado, no forma parte, por mucho que hayan hecho un invento jurídico el Parlamento israelí para integrarlo en el Distrito Norte, no forma parte de Israel, es territorio sirio o ilegalmente ocupado. Bien, pues ese territorio sirio ilegalmente ocupado, según la 242 de las Naciones Unidas, la resolución, es desde donde supuestamente se han desplegado carros de combate en la frontera contra el Líbano para ejercer una amenaza, es decir, una fuerza psicológica, es decir, ejercicio de la fuerza frente al territorio libanés, pero sin entrar, por la sencilla razón de que les costó mucho salir la última vez. En este momento tenemos, por un lado, la incertidumbre que pueda significar las elecciones, el proceso de corrupción contra Netanyahu, que de una de otra manera trata de distraer, la propia inestabilidad política interior derivada de la pandemia, más, no nos olvidemos, un Hezbollah cada vez más fuerte, como ha demostrado con una capacidad de misiles antibuque fuera de toda duda que ha hecho a la Armada israelí guardar una relativa distancia de la costa, también con una capacidad de misiles antiaérea fuera de todo lugar, y luego también con un Irán muy debilitado por las políticas de presión y de bloqueo ilegales norteamericanas, pero muy fuerte en su futuro a partir de los acuerdos con China, que no nos olvidemos, China en el año 2004 representaba la mitad de la economía norteamericana, en el año 2014 tenía el mismo volumen que la economía norteamericana y en el año 2024 será un 50% más grande que la economía norteamericana. Estados Unidos es una potencia en retroceso, evidentemente un retroceso que se prolongará en el tiempo. Bien. Pero a día de hoy no tenemos forma de saberlo. Francisco, ya nos vamos. Hezbollah prometió castigo y ataque a Israel en cuestión de horas o días. ¿Tú crees que veamos una confrontación militar? Y ya que escribiste el libro de los amantes del fin del mundo, estamos, y esto hay que aclararlo, no quiere decir que tú creas que con el fin del mundo vendrá la paz eterna y todo esto, o a lo mejor sí lo crees, pero bueno, el punto es, estamos cerca del fin del mundo. ¿Estamos más cerca, más lejos? Rápido, contéstame, porque quiero que también esta pregunta me la conteste tu tocayo. Estamos cerca del fin de un mundo, del mundo tal y como lo hemos conocido hasta la fecha, porque la aceleración de la historia nos lleva a ello. Por supuesto, yo personalmente no creo que estemos cerca del final de ningún mundo, tal y como los sionistas lo plantean. Bien, Francisco Coloane, estamos cerca del fin del mundo por esta ambición de querer una guerra total, ya sea mística por el poder económico o de la energía, sobre todo. Sí pone el pragmatismo, sí. Es un grupo minoritario, como dice Francisco Fernández, no es un grupo mayoritario. Hay otros poderes fácticos que son tan importantes como los que quieren el fin del mundo. Son aquellos que están por mayor ganancia, por una reordenación del capitalismo, por la sustentación del modelo neoliberal que le ha dado tantas ganancias. Hay muchas personas que se han beneficiado por el actual orden mundial, incluyendo con el protagonismo de China. E incluso China puede jugar a las dos bandas. Esa es la maravilla de China. Es decir, puede estar precisamente con los que abogan por mantener el actual orden mundial, como lo conocemos ahora, como dice Francisco Fernández. Sin embargo, China está hoy día, digamos, en China está la clave de la futura paz global. Ese sería mi planteamiento definitivo. Gracias a los dos Franciscos. Felicidades, Francisco, por tu libro. Gracias, Francisco Coloane, felicidades también. Gracias, y hay muchos que les encantaría apretar el botón. Lo dejo con lo que ha pasado y puede estar por venir. Buenas noches.